Ho Chi Minh, pensamiento y acción. Los imperdibles de la Radio del Sur. Ho Chi Minh, el comunista, el nacionalista, el intelectual marxista, el político, el estratega militar, el monje. Era una combinación casi perfecta de todos ellos. La infinita modestia, pero durísimo y audaz a la hora de tomar decisiones. Nació en Annam el 19 de mayo de 1890. El joven Nguyen Tat Tan, futuro Nguyen Ai Quo Qui, futuro Ho Chi Minh, es un hombre que proviene de un mandarín medio acomodado, pero que cultivó siempre la modestia en su forma de vida, ¿no? Miguel Cova, sociólogo. Con 21 años él marcha en un barco francés hasta Francia, haciendo todo tipo de tareas. En París, cuando llega, se gana la vida siendo retocador de fotografías, y él dice que él pintaba y decoraba antigüedades chinas hechas en París, ¿no? En el puerto de El Havre, él se convirtió en jardinero y durante toda su vida y siempre que pudo se dedicó a cultivar rosas, ¿no? En París él descubre El Capital, en la obra de Marx, y conoce al nieto de Marx. En Francia él se inscribe en el Partido Socialista francés, pero antes de que se crea la Internacional Comunista, cuando se está en debate la ruptura con la vieja socialdemocracia para construir la Tercera Internacional. Entonces el joven Ho, que no se llama Ho, sino que tiene el nombre que le ha puesto su padre cuando él tenía 10 años, Nguyen Tat Tan, que significa Nguyen, que es el nombre más popular en Vietnam. Tat Tan significa el que será victorioso. Entonces el joven Nguyen Tat Tan, futuro Ho Chi Minh, está preocupado fundamental y básicamente por la descolonización y la liberación de su patria, que es Vietnam. Entonces, él pregunta a sus compañeros del Partido Socialista quién está a favor de la descolonización de Vietnam y quién apoya al pueblo vietnamita. Entonces, a él le pasan las tesis coloniales y nacionales de Lenin, que aunque él habla bien francés, le cuesta bastante descifrar su contenido. Entonces, el futuro tío Ho dice que cuando entendió cabalmente lo que plantea Lenin, empezó a llorar y empezó a gritar solo en su habitación, diciendo realmente, este es el camino para la liberación de mi pueblo oprimido, Vietnam, que venía siendo colonizado por el imperialismo francés. El leninismo y la liberación de los pueblos oprimidos. La heroica lucha sostenida por el pueblo soviético para construir el comunismo da ahora ánimos a todos los pueblos y les muestra el camino para obtener un modo de vida digno del hombre. Para los pueblos de Asia, así como para los pueblos de todo el mundo que luchan por la paz, la independencia, la democracia y el socialismo, el leninismo es como el sol que trae consigo una vida alegre. Lenin nos legó, como a todos los partidos comunistas obreros, el inapreciable tesoro de su ideología, los principios organizativos, la teoría y la táctica de un partido revolucionario. Bajo la bandera del leninismo, el Partido de los Trabajadores de Vietnam ha ganado la confianza de nuestro pueblo y está considerado como su partido de vanguardia. Nuestro partido ha sabido cómo utilizar las capacidades y la iniciativa creadora de nuestro pueblo, que nunca se resignó a soportar la esclavitud y el colonialismo. Lenin personificó la unidad de mente dentro del partido, la solidaridad de sus filas, el respeto a la disciplina revolucionaria, la fe inquebrantable en la gran causa del comunismo y la firme confianza en la victoria final. Todo esto es ahora un estímulo para el Partido de los Trabajadores de Vietnam, que ha aplicado día tras día y hora tras hora el principio de la crítica y la autocrítica, y lo ha considerado como el método milagroso para corregir los errores y debilidades y para luchar contra las manifestaciones del subjetivismo y de la complacencia. Obtenemos una gran fuerza de la todopoderosa doctrina leninista para cumplir nuestra tarea sagrada de asegurar la paz, la reunificación, la independencia y la democracia, y de ganar para el socialismo la victoria. Ho Chi Minh se afilió al Partido Socialista Francés, en cuyo Congreso de Tours votó con la mayoría internacionalista que decidió la adhesión del partido a la Internacional Comunista. No solamente es el fundador del Partido Comunista de Indochina y el Partido Comunista de Vietnam, sino es el fundador del Partido Comunista francés, porque él asume que es el comunismo planteado por Marx, planteado por Lenin, que plantea con mucha claridad la lucha revolucionaria por acabar con la dominación colonial de los pueblos del tercer mundo, el camino que Ho Chi Minh va a seguir durante toda su vida y al que va a ser fiel. Ho Chi Minh fue una figura
muy importante, fundamental en el movimiento revolucionario mundial. Alejandro Kirk, periodista. Fue tal vez el primero que desarrolló una política de nacionalismo revolucionario dentro de las corrientes marxistas que en ese tiempo estaban siguiendo al movimiento comunista internacional a través del Comintern y después de las organizaciones que le siguieron con la dirección de la Unión Soviética. La experiencia personal de Ho Chi Minh como emigrante pobre le otorgaron una serie de experiencias que normalmente sus compatriotas no tenían, con las cuales volvió odiando profundamente la arrogancia eurocentrista del imperialismo, del colonialismo de la época. Ho Chi Minh es un hombre que tuvo una formación desde muy joven de primer nivel. Atilio Borón, sociólogo. Y ya en el año 1938 había entrado en contacto con Mao en la China, en donde ahí en China estuvo un par de años, estuvo muy al tanto de toda la obra de interpretación y reinterpretación teórica que había hecho Mao Zedong para tratar de aplicar las categorías del marxismo a una realidad tan distinta a aquella para la cual les habían sido pensados, que eran las realidades europeas del siglo XIX, mediados del siglo XIX, que realmente influenciaron de manera decisiva su visión y la forma como él comprendió el marxismo y la necesidad de adaptarlo a las necesidades de una lucha anticolonial, que era el dato fundamental. El anticolonialismo, que surge justamente de la aplicación de las categorías del análisis marxista a un país de la periferia. No nos olvidemos que el marxismo fue pensado como un esquema de interpretación para los países del capitalismo avanzado, le dio a él instrumentos muy poderosos, y en ese sentido la influencia de Mao Zedong fue sumamente importante para él en términos teóricos y también en términos prácticos, para comandar la lucha insurreccionaria en contra de los franceses. Todos los hombres son creados iguales. Su creador los ha dotado de ciertos derechos inalienables. Entre ellos está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Sin embargo, durante más de 80 años, los imperialistas franceses, abusando de la divisa libertad, igualdad y fraternidad, han violado nuestra patria y oprimido a nuestros ciudadanos. Han actuado en contra de los ideales de la humanidad y de la justicia. Y es en el marco de esa lucha que comienza prácticamente en 1943-1944, en donde él aparece con el nombre que luego se haría célebre, con el cual pasaría la historia, que es el nombre de Ho Chi Minh, queriendo decir en el lenguaje vietnamita el que ilumina el camino. Esa iluminación la hizo a partir de esa reinterpretación de las categorías fundamentales del materialismo histórico aplicadas a las condiciones de un país colonial, dependiente, subdesarrollado. En la noche del 3 de abril de 1927, cuando Chiang Kai-shek traicionó a los comunistas con una enorme matanza, Ho Chi Minh consiguió huir y siguió en la clandestinidad organizando la revolución en Birmania, en China, en Siam, pasando de cárcel en cárcel, de tortura en tortura, impulsando huelgas, motines y levantamientos armados. En 1930, un hecho muy curioso es que él recibe la orden de la Internacional Comunista de unificar 3 grupos comunistas vietnamitas. Miguel Cova. Esa ceremonia, ese congreso de unificación, se hace en unas condiciones muy particulares, porque se hace primero en la ciudad de Hong Kong, que es una colonia británica en China, y se hace en el marco de un partido de fútbol en el principal estadio de fútbol de la ciudad. Entonces, los comunistas vietnamitas, escondidos entre el público, en medio del griterío del auditorio, lo que se hacen es intercambiar papelitos y llegar a acuerdos sobre la unificación de lo que sería el Partido Comunista de Vietnam, ¿no? Ho Chi Minh regresó a su país 28 años después de haber salido de él. En 1941, fundado el Partido Comunista de Indochina, Partido Comunista de Vietnam, este partido crea, bajo la inspiración de Ho, el Frente Nacional contra el Fascismo francés y japonés. En vietnamita, Viet Nam Doc Lap Dong Minh, que se irá llamado Viet Minh, el frente que encabeza la lucha contra los imperialistas japoneses y franceses y que conducirá a la creación de la República de Vietnam, primer país independiente, ¿no?
En 1945, cuando Ho Chi Minh tuvo la audacia inmensa al momento en que se retiraron los japoneses de Hanoi, las fuerzas del Viet Minh, que eran la guerrilla que combatía a los franceses, ocupó la capital de Vietnam y él declaró la independencia de la República Democrática de Vietnam. Alejandro Kirk. Ningún gobierno reconoció esta república y más aún, lo que debe haber sido un dolor muy grande para él, el Partido Comunista Francés se alió con el gobierno francés para restaurar el dominio colonial para solo después proceder a la independencia, cosa que Ho Chi Minh nunca aceptó. A partir del otoño de 1940, nuestro país cesó de hecho de ser una colonia francesa para convertirse en una posesión japonesa. Después de que los japoneses se rindieron a los aliados, todo nuestro pueblo se levantó para recobrar la soberanía nacional y fundar la República Democrática de Vietnam. Nuestro pueblo rompió las cadenas con las que estuvo atado por casi un siglo y ganó la independencia para nuestra patria. En su lugar se estableció la presente República Democrática. La totalidad del pueblo vietnamita, animado por un propósito común, se ha propuesto combatir hasta el final contra cualquier intento de los colonialistas franceses de reconquistar nuestro país. Por estas razones, nosotros, miembros del Gobierno Provisional de la República Democrática de Vietnam, declaramos solemnemente al mundo que Vietnam tiene derecho a ser un país libre e independiente, y de hecho ya lo es. Todo el pueblo vietnamita está decidido a movilizar todas sus fuerzas físicas y mentales y a sacrificar sus vidas y sus propiedades para salvaguardar su independencia y su libertad. Biển xa người đi khắp phương trời, ở nơi xa đó người dân đói nghèo, từ đau thương người đi khắp năm châu lòng tin mặt trời chân lý sáng soi, dõi chiếu sáng dân mình. Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh. Vượt trùng sông người đi khắp phương trời, luyện tôi ý chí lòng núi căm hờn. Hồ Chí Minh người đi khắp năm châu lòng tin mặt trời chân lý sáng soi, dọi chiếu sáng dân mình. Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh. Miền biển xa người đi khắp phương trời, ở nơi xa đó người dân đói nghèo, từ đau thương người đi khắp năm châu lòng tin mặt trời chân lý sáng soi, rồi chiếu sáng dân mình. Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh. Vượt trùng sông người đi khắp phương trời, luyện tôi ý chí lòng núi căm hờn. Hồ Chí Minh người đi khắp năm châu lòng tin mặt trời chân lý sáng soi, dọi chiếu sáng dân mình. Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh. Mañana despejada. Ho Chi Minh en Cuadernos de la Cárcel, 1942. El sol de la mañana brilla en la pared de la cárcel y se lleva las sombras y el miasma de la desesperanza. Una brisa vivificante sopla acariciando la tierra.
cientos de caras encarceladas sonríen otra vez. Estás escuchando Ho Chi Minh, Pensamiento y Acción. Ho Chi Minh lleva adelante una guerra de liberación nacional. Atilio Borón. Comandando un ejército informal llamado el Viet Minh en contra de los ocupantes franceses. Esto termina con la derrota que sufren los franceses en 1954 en la célebre batalla de Dien Bien Phu, en donde cae el último reducto del dominio francés en Vietnam. Llamamiento a emprender la guerra de resistencia, compatriotas de todo el país. Porque deseábamos la paz, hicimos concesiones. Pero a medida que hacíamos más concesiones, más lejos iban los colonialistas franceses, porque están resueltos a invadir una vez más nuestro país. No, preferimos sacrificar todo a perder nuestro país. Estamos resueltos a impedir que se nos esclavice. Compatriotas, levantaos. Los que tienen fusiles usarán sus fusiles. Los que tienen espadas usarán sus espadas. Los que no tienen espadas usarán sables, azadones o palos. Todos deben esforzarse para oponerse a los colonialistas y salvar a su país. Soldados, guardias de la autodefensa, milicianos, ha llegado la hora de la salvación nacional. Tenemos que sacrificar hasta nuestra última gota de sangre para salvaguardar a nuestro país. Con la determinación de hacer sacrificios, aun si tenemos que soportar la dureza de la guerra de resistencia, la victoria será seguramente nuestra. ¡Viva el Vietnam independiente y unificado! ¡Viva la resistencia victoriosa! La tarea primera que encara Ho Chi Minh como nuevo jefe de Estado de esta República de Vietnam era consumar el proceso de unificación, porque Vietnam estaba dividida en un área del norte, controlada por los patriotas, y el sur, en donde primero estaban los franceses y luego Estados Unidos con la colaboración de Gran Bretaña en un momento determinado, de manera tal que la tarea fundamental para él en ese momento fue la reunificación de la patria, una patria que había sido dividida como producto del colonialismo, y para eso, digamos, es que se organiza este Ejército Popular de Liberación del Vietnam del Sur, que más conocido fue bajo el nombre de Viet Cong. Los dirigentes vietnamitas del Partido de los Trabajadores pensaban la revolución socialista en el norte siempre a nivel nacional, en concordancia con la lucha revolucionaria en el sur. El fortalecimiento del norte en todos los terrenos era fundamental para el triunfo en el sur, y a su vez los del norte tomaban como ejemplo la lucha dura y sacrificada del sur. Ho Chi Minh hace una cosa muy importante, y sus grandes camaradas comunistas vietnamitas, el general Giap, el gran dirigente Pham Van Dong y otros, y el partido en su conjunto, es la aplicación creativa de los planteamientos de Marx, de Engels, de Lenin, con la creación de la Tercera Internacional para llevar la liberación de los pueblos sometidos al colonialismo y al imperialismo en el tercer mundo. Miguel Cova. Esa revolución será triunfante en numerosos países del extremo oriente asiático, de África, en Cuba, en Nicaragua. Concretamente en el extremo oriente asiático será la teoría que conduzca a la victoria de Corea, de Vietnam por etapas en una guerra larguísima y dolorosísima, donde el pueblo vietnamita, dirigido por su partido bajo la inspiración del tío Ho, escribirá una página épica y lírica de la revolución mundial y el amor de los pueblos por la libertad. El hilo conductor que acompañó los aciertos del partido, permitiéndole una claridad sobre las tácticas y las estrategias en cada momento de la lucha, fue la orientación marxista-leninista que adoptó desde el comienzo. No se hacía una lectura esquemática simple, sino que se aplicaba el marxismo de forma creativa, de acuerdo a las particularidades de la revolución. Entonces la aplicación creativa es la unidad de todas las fracciones del pueblo, todos los grupos nacionales, todas las minorías religiosas, para hacer frente al imperialismo, ¿no? Entonces esa amplia unidad tiene una dirección marxista-leninista, que es el Partido de los Trabajadores, el Partido Comunista, y los hechos en Vietnam dieron la razón a esta teoría, y eso es realmente el aporte de Ho. En la Guerra de Liberación, el pueblo vietnamita no actuaba espontáneamente, ni cada quien enfrentaba al enemigo como un individuo aislado. La organización fue decisiva para llevar la guerra a la victoria.
Fue fundamental la unidad entre los grandes líderes y el pueblo, que no se relacionaban entre sí como dos cosas separadas, sino que se fusionaban en un mismo grito. Esto permitió la preparación y consolidación de un ejército popular fuerte, al mando de generales como Giap, que sabían crear tácticas acordes al talento y la fuerza del pueblo vietnamita. Pero la clave del triunfo y los aciertos en la lucha armada deben buscarse en la dirección del partido. Ho Chi Minh creía en la dirección colectiva. Alejandro Kirk. Siendo él un líder indiscutido, en Vietnam uno observa que estando él en el poder, él fue primer ministro hasta el año 55, luego quedó de presidente. Le Duan pasó a la dirección del partido y del gobierno y se mantenía esta dirección colectiva que incluía numerosos personajes que luego fueron famosos, como el general Giap, vencedor de Dien Bien Phu, como Pham Van Dong, el que negoció los acuerdos de paz con Estados Unidos. De manera que... Carta a los camaradas, 1 de marzo de 1947. Camaradas de Vietnam del Norte, esta larga guerra de resistencia es una revolución nacional a un alto nivel. Ahora todos los pensamientos y los hechos de cada camarada tienen una gran importancia para todo el país. La negligencia de un hombre puede hacer fracasar un asunto de gran importancia. Pequeños errores pueden causar resultados desastrosos. De manera que no había una dirección única y se estimulaba la creación de cuadros para no solo dirigir el aparato arriba en el Estado, sino en todos los niveles de la administración y de la dirección del partido y de la guerra, cosa que era importantísima en una situación difícil de comunicaciones. En la guerra popular y en la construcción socialista, los miembros más destacados del partido siempre hicieron énfasis en el papel del hombre como el factor decisivo del triunfo. Pero el hombre no era considerado como algo abstracto, sino que era un ser histórico con sus tradiciones nacionales, el modo de vida propio de su pueblo. Por eso los vietnamitas debían comprenderse a sí mismos, partir de su propia historia para desarrollar el trabajo ideológico. Debemos desprendernos absolutamente de los siguientes defectos. Sectarismo. Escuchar a los que están en buenos términos con uno, aun cuando estén equivocados, y usarlos, aun cuando no tengan capacidad. Descartar a los que tienen diferencias con uno, aun si están bien dotados, y negarse a escucharlos, sin importar si están en lo cierto. Estos son defectos muy dañinos. Esto priva a la organización de cuadros y de unidad, y siempre lleva al fracaso del trabajo. Se trata de una costumbre muy peligrosa. Militarismo y burocracia. Comportarse con actitudes de pequeño rey cuando se está a cargo de una región. Ser arrogante e intolerante. Menospreciar a los superiores y abusar de la autoridad y pasar sobre los subalternos. En el transcurso de su vida política, el principal argumento de Ho Chi Minh era la vinculación del Partido Comunista de Vietnam con el pueblo. Una vinculación que él nunca vio como de una formación de cuadros alejados de las masas a las que estaban dirigiendo. De manera que en toda la estructura del Partido Comunista de Vietnam y luego también en la guerra, la larga guerra en el sur contra la invasión norteamericana, la política de vinculación directa con el pueblo. Criterio estrecho. Debemos tener presente en la mente que cada quien tiene sus puntos fuertes y débiles. El criterio estrecho lleva a hechos despreciables y es causa de muchas enemistades y de pocas amistades. Formalismo. No se consideran los problemas en sus resultados prácticos o en su urgencia, sino solo para lucirse. En otros lugares, las formas de propaganda se limitan a escribir consignas, colgar banderas y banderitas, embellecer las casas de información y construir tribunas por pura formalidad, pero nunca se dirigen a la gente para darle explicaciones, para ayudarle a entender plenamente las políticas de la organización. Era fundamental para ganar la voluntad de las personas para la causa de la independencia y de la libertad y posteriormente de la visión socialista de esta independencia y esta libertad. De esta manera, el pensamiento de Ho Chi Minh, de esta cercanía con el pueblo y con respeto al pueblo y también de obedecer las circunstancias en las que el pueblo se encontraba, marcaron todo el periodo revolucionario y de la guerra de liberación en Vietnam, tanto en el norte, la liberación contra los franceses, y luego en el sur contra los norteamericanos. Ho Chi Minh era un personaje que venía de una familia de un profesor confuciano, acostumbrado a la lectura y al pensamiento, pero también a esta cosa sumisa que el confucianismo estableció en la cultura de toda la zona. Hay que recordar que Vietnam significa los chinos del sur, que ellos tienen el mismo origen que los chinos. Y él se vinculaba con mucha facilidad a las personas, sobre todo por esta humildad que no era una humildad pretendida. Y disciplina. La disciplina relajada no solo impide que el culpable corrija sus errores, sino que también lo hacen burlarse de la disciplina.
Aún peor, la disciplina relajada propiciará que se deslicen elementos reaccionarios en nuestras filas para sabotear nuestra organización. Esa era la actitud frente al pueblo que también venía de las enseñanzas de Ho Chi Minh. Las tropas guerrilleras, antes de reclutar a alguien, antes de ocupar una ciudad, hacían un trabajo político durante meses, tal vez años, de ir conquistando personas dentro de esa comunidad hasta el momento de hacerse presentes, y en ese momento ya eran mayoría, definían una situación política en esa aldea y daba la paradoja de que en el día gobernaba allí el alcalde elegido por las autoridades que llamaban títeres de Vietnam del Sur, sometidas a Estados Unidos, pero por la noche y en la vida real de ese pueblo funcionaba un gobierno revolucionario. Egoísmo, corrupción. Hay camaradas que todavía sufren de megalomanía, están en busca de una posición en algún comité o una dirección. Otros, entregados a la buena comida y la ropa lujosa, tratan de adueñarse de las propiedades públicas y abusan de su autoridad o de su puesto para entregarse a transacciones comerciales y enriquecerse. Piensan más en sus negocios privados que en los asuntos públicos. Cada vez que había un error o algún fracaso, se realizaban estas sesiones de crítica y autocrítica, durante las cuales la autocrítica era el punto fundamental, y no había una acción punitiva contra las personas que cometían graves errores, sino una actitud colectiva de cómo resolver el error con esa persona. Creo que es uno de los pocos lugares del mundo donde esta famosa teoría de la crítica y la autocrítica como herramienta revolucionaria jugaba un papel importante para la conducción de una guerra. Todos y cada uno de nosotros debemos ser modestos. A medida que seamos más veteranos y talentosos, más grande debe ser nuestra modestia. Debemos anhelar el progreso y tener en mente las palabras de nuestro maestro: aprender, aprender y aprender. La vanidad y el estar satisfechos de nosotros mismos no hará más que obstruir nuestro progreso. Partió dando un ejemplo de no ocupar los espacios del lujo y del poder porque quería ser consecuente, como siempre había sido, con lo que debe ser un dirigente revolucionario. Era de la idea de que había que compartir la vida como la vida del pueblo era. Se hace construir una casita al estilo campesino al lado de un lago en un lugar muy apacible, una casita que tiene solo un cuarto y un baño en la parte superior, y abajo una mesa donde uno ve un casco y un teléfono negro y una pistola, que eran los elementos necesarios que él tenía para su defensa. Las fotos muestran que en las reuniones internacionales, las negociaciones, él aparece siempre en camiseta y pantalón corto, con sandalias. Debéis hacer lo indecible para llevar a cabo los siguientes puntos. Debe militarizarse nuestra organización. Las mentes y los hechos deben estar en completa armonía. Nuestra organización es la unidad de vanguardia. Y si estamos en desavenencias o divididos cuando lanzamos un asalto, no tendremos esperanza de victoria. Nuestra organización no solo debe tener una sola dirección, sino que también el ejército, el pueblo y la administración deben tener un solo propósito. Y todo esto eran innovaciones que son difíciles de encontrar en otras partes del mundo. Y todo esto proviene precisamente de este hombre que desarrolló el marxismo de una manera peculiar y que tuvo éxito al obtener casi una unanimidad de apoyo durante su vida del pueblo de Vietnam. Espero que dediquéis todo vuestro espíritu revolucionario para superar vuestros defectos, desarrollar vuestras cualidades, unificar vuestros esfuerzos, fortalecer la solidaridad interna y ampliar vuestras filas, reorganizar nuestro trabajo para dirigir a todo el pueblo con entusiasmo, para llevar la guerra de resistencia a una gloriosa victoria. Vuelve en minutos. Ho Chi Minh. Pensamiento y acción. Los imperdibles de la Radio del Sur. Estamos presentando Ho Chi Minh. Pensamiento y acción. Los imperdibles de la Radio del Sur. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor
con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Y ojo, nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. La rosa florece al atardecer. Ho Chi Minh, en Cuadernos de la Cárcel, 1942. La rosa florece al atardecer, después desaparece, se abre y se marchita sin que nadie lo advierta, pero la fragancia de la rosa flota hasta el fondo de la cárcel, contándole a sus ocupantes de las desdichas e injusticias de la vida. El general Giap se detuvo ampliamente en el análisis sobre las características de la guerra justa. La clave estaba en considerar al hombre como el factor decisivo para el triunfo de la guerra, criticando con energía la teoría burguesa según la cual el arma es lo decisivo. Esta visión se sostenía en la interpretación del marxismo-leninismo que hacía el partido, según la cual el motor del desarrollo de la historia es la lucha de clases, y son las masas populares las que hacen la historia. En ese país, una cosa que me llamó la atención, yo tomé un tren desde la estación de Saigón hacia Hanoi y había una compañía de soldados que iba a tomar el tren también. Alejandro Kirk. Todos midiendo más o menos 1,60 m, no creo que alguien ahí pesara más de 50 kilos. Me llamó la atención la actitud igualitaria entre oficiales y soldados, la actitud humilde de los soldados de esperar su turno, esta forma de comportarse. Todos vestían un uniforme muy sencillo, zapatos de goma. Uno pensaba, ¿cómo es esta gente fue la que derrotó al ejército más importante del mundo? En el ejército imperialista dedicado a sostener guerras injustas, el arma es la que domina al hombre. Hace que entre el hombre y el arma existe una relación antagónica. Por el contrario, en el ejército popular, el interés de clase es el mismo. No existe esa contradicción antagónica. El hombre domina el arma y juega el papel dirigente. Esto explica la audacia de los vietnamitas al combatir con armas precarias,
muchas de las cuales eran trampas artesanales y lanzas de caña de bambú usadas contra un enemigo que tenía armas de máxima tecnología. El arma es el instrumento del hombre, en tanto que le permite convertir la poderosa convicción de sus fuerzas morales en una fuerza material capaz de destruir al enemigo. Y luego también me hizo patente esto, lo que había leído yo sobre cómo se comportaba el Vietcong, que le llamaban los norteamericanos al ejército de guerrilla de Vietnam del Sur, en cuanto a la formación militar y política. Toda la guerra era conducida por oficiales políticos, no por los militares, que estaban subordinados al jefe político. Y el jefe político no provenía directamente de una designación por arriba, sino que era designado por las propias tropas y por las organizaciones del partido, que estaba diseminado en todas las aldeas. Entonces había una situación en que los combatientes tenían que primero reunirse con los campesinos. En el proceso de formación de las Fuerzas Armadas de Liberación hay que tener presente a los hombres y mujeres que las integran, que son campesinos, obreros y el pueblo trabajador. Estos tienen como objetivo la independencia nacional, la tierra para quien la trabaja y el avance hacia el socialismo. Este objetivo es lo que le imprime al Ejército Popular de Liberación un carácter indestructible, a pesar de la escasez de armas y tecnología. Los combatientes y cuadros revolucionarios provienen de las entrañas del pueblo, forman un ejército obrero, campesino, organizado y dirigido por el partido, que defiende sus intereses. En ello reside la diferencia fundamental entre la ciencia militar burguesa y la ciencia militar proletaria. Porque usted, presidente Ho Chi Minh, poeta Ho Chi Minh, sereno campesino vietnamita Ho Chi Minh. Tiene 77 años de lucha en vida entera. Y porque usted ha dejado de ser todos sus nombres, y una voz, un aliento, una mirada, para ser solamente y nada menos que tierra y sangre y huesos de la patria. Por todas esas cosas y por muchas otras que no pueden encerrarse en jaulas de palabras, y porque para usted la dignidad del hombre es más alta que el pan, más alta que la gloria, más alta que la propia supervivencia. Su nombre Ho Chi Minh puede ponerse en verso. Ho Chi Minh es una persona que se identificó en todo momento con su pueblo. William Medina, profesor cubano residente en Vietnam. Siempre estuvo con los niños, en muchas imágenes de siempre reunido con los niños, hablando con el pueblo, en los campos, en las fábricas, en contacto, todo el tiempo en contacto con su pueblo. Los recuerdos que tienen todas las personas es su carisma, su atención con la gente. No hay un culto del país, no, acá se siente, es un amor que sale natural de las personas. Cuando uno pregunta en las calles, el tío Joto del mundo reacciona, se ve con una sonrisa, un amor, es algo que nace natural de la gente lo quiere, hasta el sol de hoy la gente lo quiere. Mejor la muerte que la esclavitud. Ho Chi Minh, en Cuadernos de la Cárcel, 1942. Mejor la muerte que la esclavitud. En todo mi país ondean nuevamente las banderas rojas. Oh, lo que es ser un prisionero en un tiempo así. ¿Cuándo seré libre para poder tomar mi puesto en la batalla? Estás escuchando Ho Chi Minh, pensamiento y acción. Realmente la prioridad que tenía la República Democrática de Vietnam, nacida en 1945, Miguel Cova, era conducir con éxito la guerra de todo el pueblo, la guerra popular de liberación, enfrentando y derrotando al imperialismo francés, al japonés. Día de la Independencia.
El 2 de septiembre de este año, la República Democrática de Vietnam cumple 10 años y el pueblo vietnamita, desde ahora libre en la mayor parte de su territorio, conmemora este glorioso Día Nacional con un entusiasmo y una alegría indescriptibles. El marxismo-leninismo victorioso ha señalado a todas las naciones el camino de la autoliberación. Y al norteamericano, que por cierto empleó este último todo su arsenal de armas biológicas, de armas convencionales, todas sus tropas, toda su tecnología militar para arrasar a un pequeño país arrocero, agrícola, atrasado desde el punto de vista de los medios de producción, pero adelantado desde el punto de vista de la moral y de la dignidad nacional. El Frente Nacional, con el partido como fuerza principal, movilizó y organizó grupos de guerrillas que lucharon durante la Segunda Guerra Mundial contra los agresores fascistas y de parte de los aliados. Las victorias del valiente ejército soviético sobre la Alemania de Hitler y después sobre el imperialismo japonés contribuyeron en gran parte al éxito de la insurrección general del 19 de agosto de 1945 y el 2 de septiembre se fundó la República Democrática de Vietnam. Así, gracias a la derrota del fascismo, la situación mundial se volvió favorable y la Revolución de Agosto fue exitosa porque poseía las tres condiciones que no pueden estar ausentes de ninguna revolución antiimperialista en un país colonial: la dirección obrera, el establecimiento de un amplio frente nacional antiimperialista y la insurrección armada. De manera que lo que se planteaba como prioridad era la creación de un ejército, la creación de un Estado, de una economía pública, el impulso de una agricultura de supervivencia para enfrentar y derrotar una gigantesca destrucción de las fuerzas productivas que fue la llevada adelante por el general Westmoreland, que era el jefe de las fuerzas ocupantes norteamericanas, y las sucesivas administraciones norteamericanas desde Kennedy a Nixon. Entonces, ahí lo que se planteaba era, más que la construcción del socialismo, la victoria de la revolución socialista. La construcción del socialismo viene a partir de la gran victoria de 1975, cuando el sur de Vietnam es liberado por el Frente Nacional de Liberación, por el ejército de Vietnam, conducido por el Partido Comunista, en la que el régimen marioneta es liquidado y el país se enfrenta a la tarea de reconstrucción de su economía y de su sociedad después de inmensas destrucciones y la muerte de millones de sus habitantes. En esa tarea de construcción contó con la solidaridad plena y absoluta del campo socialista. Desde entonces, la historia de nuestro país inició una gloriosa página. Los trabajadores se volvieron por primera vez dueños de sí mismos y del destino de su país. Los trabajadores eligieron la Asamblea Nacional, empezaron a construir el poder popular y tomaron rápidamente varias medidas para acabar con el analfabetismo y la ignorancia dejados por el gobierno colonialista. Los vietnamitas no tenían ni la menor intención de pasar por la fase de desarrollo capitalista. La dirección a seguir debía ir de la pequeña producción artesanal a la gran producción socialista. Partiendo de una economía feudal atrasada, se debía construir directamente al socialismo. Comenzaron ellos un proceso de aplicación, yo diría, casi mecánica del modelo soviético de estatización total de la vida económica. Atilio Borón. Como una ruta de escape hacia el desarrollo o una ruta de escape de los problemas clásicos de atraso que tenía Vietnam, como una población campesina muy atrasada, con bajos niveles de alfabetización, todo eso. Ese experimento dura aproximadamente 19 años. Entre 1975 y el 94 aplican las recechas soviéticas, para decirlo así, y eso termina en un fracaso rotundo. Y entonces en 1994 ellos deciden pegar un cambio, darse cuenta de que realmente tienen que empezar a diversificar la manera de manejar la vida económica, que no podía estar todo tan súper centralizado, y de hecho pocos años antes del 94, digo el 94 es una fecha emblemática porque en ese momento se levanta el bloqueo que había tenido Vietnam durante 19 años. Con motivo de este 10º aniversario del Día Nacional, podemos mirar al pasado y estar verdaderamente orgullosos del camino recorrido, pero también, y sobre todo, miramos hacia el futuro y nos damos cuenta de lo que todavía tenemos que hacer. Todavía tenemos que llevar a cabo una lucha política dura, larga e intrincada. Sin embargo, si somos perseverantes, resueltos y vigilantes, si nuestro partido y el Frente Nacional siguen aplicando los principios probados de la crítica y la autocrítica, obtendremos con certeza el éxito total. Poco antes de que termine
termine el bloqueo, ya la economía vietnamita había empezado a transformarse, más o menos siguiendo las grandes líneas de lo que estaba pasando en la China. Y ese país, entonces, que hasta ese momento había tenido gravísimos problemas económicos, se transforma en poco tiempo en un país en el cual se logra transformar radicalmente las condiciones de vida de la población. Por ejemplo, yo he estado en Vietnam recorriendo una parte del norte del país, no todo el país, pero sí una parte del norte, donde está su capital, Hanoi, y algunas de las zonas históricas más importantes. Bueno, no se ven mendigos, no hay niños en la calle, no hay gente revolviendo en tachos de basura, no hay gente descalza, no hay gente durmiendo en la calle. Es decir, un país en donde se ha logrado un éxito muy importante en materia, por ejemplo, de autosuficiencia alimentaria. Lo mismo, hoy en día Vietnam es el segundo exportador mundial de arroz. Hablan de un éxito muy grande aplicando un modelo mixto en donde se combina propiedad estatal con otras formas de propiedad pública no estatal, por ejemplo, el papel de los consejos comunales campesinos, que es muy muy importante, las cooperativas y, por supuesto, esquemas de asociación con empresarios privados del exterior a cambio de una transferencia tecnológica muy importante que permita robustecer las condiciones que hacen a la productividad de la economía vietnamita. Era necesario insistir en que los campesinos formaran cooperativas, demostrando la superioridad y la fuerza de estas frente al trabajo individual. Las cooperativas debían surgir desde abajo y cumplir una función social. He tenido la oportunidad de vivir en Vietnam y ver los cambios. William Medina. Donde el Partido Comunista mantiene el control político del país y da las orientaciones, directrices a seguir en el país, en lo político, en lo económico, en lo social, y pienso que hay un muy buen control del país. El país es muy estable. Económicamente, Vietnam ha crecido extremadamente de un país extremadamente pobre y ha dejado de ser un país de extrema pobreza. El partido que ha preocupado por erradicar la pobreza extrema. No hay pobres mendigos, gente pidiendo limosna por las calles, no se ve. En general la sociedad está creciendo, el nivel de vida está aumentando muchísimo, el gobierno está tratando de cubrir todas las necesidades del pueblo. Era clave la ideología y la elevación de la conciencia, para lo cual había que contar con una buena organización. La fuerza principal de este trabajo eran los cuadros militantes del partido. Las células, que estaban constituidas por pequeños grupos de militantes, eran la forma básica para irradiar la línea y las directivas del partido. El militante debía dar el ejemplo y cultivar las virtudes revolucionarias, tomando siempre la iniciativa. Y hoy en día Vietnam es un país que ha tenido en los últimos 20 años tasas de crecimiento equivalentes a las de China, pero de Vietnam no se habla. Vietnam sigue siendo un nombre oculto, palabra prohibida, porque Vietnam es el país que le propinó la mayor paliza histórica a los Estados Unidos a lo largo de toda su existencia, y por eso los logros de Vietnam son ocultados por la gran prensa y los oligopolios mediáticos que dominan las comunicaciones a nivel mundial. Nam đi chung lòng yêu quốc, bước chân dồn vang trên đường ấm người xa, khơi in máu chiến thắng mang hồn nước, súng vây xa trên khúc quân hành ca, đường vinh quang xây xác quân thù, thắng sang nào nhân dân chiến đấu không ngừng, tiến mau ra xa trường, tiến lên cùng tiến lên, nước con Việt Nam ta vững bền. Việt Nam đi sao mà phất phới, dắt sông nổi quê hương qua đời lập thà, cùng chung sức phấn đấu xây đời mới, đứng lên không xích ta đã ta. Con el único que no pude conversar fue con Ho Chi Minh, pero los dos
visité el lugar donde vivía allí, cerca de un lago, y como le llamaban el tío Jo, familiarmente, qué hombre, qué responsabilidad, qué dignidad y qué apelación a la unidad de los que luchaban por el socialismo. El héroe nacional cubano, José Martí, estudió las tierras vietnamitas a fines del siglo XIX, dejando un pequeño relato, un paseo por la tierra de los anamitas. ¿Y para qué necesitamos tener los ojos más grandes? Dicen los annamitas, ni más juntos a la nariz. Con estos ojos de almendra que tenemos, hemos fabricado el gran Buda de Hanoi, el dios de bronce, con cara que parece viva. Hemos hecho, y alto como un en el camino de Saigón a Cholén, la pagoda donde duermen, bajo una corona de torres caladas, los poetas que cantaron el patriotismo y el amor, los santos que vivieron entre los hombres con bondad y pureza, los héroes que pelearon por libertarnos de los cambodios, de los siameses y de los chinos. Cuba y Vietnam han tenido una relación muy especial. William Medina, profesor cubano residente en Vietnam. Todo empezó durante la guerra, la frase muy conocida de Fidel, uno de sus discursos que dijo: hasta por Vietnam, nuestra propia sangre. Estamos dispuestos a dar nuestra sangre. Cosa que los vietnamitas aceptaron con mucho cariño, y para un cubano decir en las calles de Ho Chi Minh que es cubano es símbolo de recibir amor de los vietnamitas, porque todos ellos recuerdan esa frase de Fidel durante la guerra. ¡Que viva el glorioso y heroico pueblo de Vietnam! ¡Por Vietnam! Estamos dispuestos a dar nuestra sangre. Y nada se parece tanto a la luz como los colores de nuestras túnicas de seda. Usamos moño y sombreros de pico y calzones anchos y blusón de color, y somos amarillos, chatos, canijos y feos. Pero trabajamos a la vez el bronce y la seda. Y cuando los franceses nos han venido a quitar nuestro Hanoi, nuestro Hue, nuestras ciudades de palacios de madera, nuestros puertos llenos de casas de bambú y de barcos de junco, nuestros almacenes de pescado y arroz, todavía, con estos ojos de almendra, hemos sabido morir, miles sobre miles, para cerrarles el camino. Ahora son nuestros amos, pero mañana, ¿quién sabe? Durante la guerra de liberación, Cuba apoyó a Vietnam logísticamente, también ayudó después a construir hospitales, centrales azucareros. En la actualidad hay constructores construyendo carreteras, haciendo mucho trabajo. Cuba, por el embargo, no ha tenido la oportunidad de crecer económicamente como ha crecido Vietnam en los últimos años. Vietnam ha tenido gestos muy bonitos con Cuba. Es ahora Vietnam quien se dedica a ayudar a Cuba. Se han organizado actividades. En la actualidad, Vietnam exporta a precios preferenciales y pagos preferenciales a arroz, café a Cuba. Yo podría decir que las relaciones entre Cuba y Vietnam son excelentísimas. El calor humano entre los vietnamitas y cubanos es extremo también. Un cubano decir en Vietnam que es cubano es decirle a un vietnamita: yo soy tu hermano, y los vietnamitas te reciben como uno más de la familia. Por eso para mí ha sido muy fácil también adaptarme a vivir en este país. Testamento de Ho Chi Minh. Aunque la lucha de nuestro pueblo contra la agresión de Estados Unidos por la salvación nacional deba afrontar más dificultades y sacrificios, estamos decididos a obtener la victoria total. Esto es seguro. La presencia de el tío Ho está en todos los lugares, está en todo momento, porque él, como líder de la revolución, es el héroe nacional de Vietnam. El pueblo lo mantiene en todo, en las casas, en las oficinas, en todos los lugares públicos hay fotos de Ho Chi Minh. Está en todas las esferas de la sociedad. Su pensamiento se mantiene. Vietnam es el Partido Comunista
quien dirige políticamente al país, y el Partido Comunista se rige por la doctrina o el pensamiento de Ho Chi Minh. Tu Fu, el famoso poeta del periódico Tang en China, escribió: en todas las épocas, pocos son los que alcanzan los 70 años de edad. Este año, puesto que tengo 79, puedo contarme entre esos pocos. Sin embargo, mi mente se conserva perfectamente lúcida, aunque mi salud ha declinado un poco en comparación con los últimos años. Cuando uno ha visto más de 70 primaveras, la salud se deteriora con la edad. Esto no es una maravilla. Pero ¿quién puede decir cuánto tiempo más seré capaz de servir a la revolución, la patria y el pueblo? Por lo tanto, dejo estas líneas anticipando el día en que deba reunirme con Carlos Marx, Lenin y otros líderes revolucionarios. De este modo, nuestro pueblo en todo el país, nuestros camaradas en el partido y nuestros amigos en el mundo no serán tomados por sorpresa. Yo tengo una niña que tiene 3 años y ahora recientemente, el 19 de mayo, que se celebró un aniversario más del cumpleaños de Ho Chi Minh, ella llegó a la casa de su guardería cantando una canción donde decía: ayer soñé y vi en mis sueños, vi al tío Ho. Y fue muy emocionante para mí verla como ella estaba cantando una canción rindiéndole honor al líder más importante que tiene la sociedad vietnamita. O sea que desde pequeños ellos están en contacto con, diría el padre de la patria. Por ser un hombre que ha dedicado toda su vida a la revolución, me siento más orgulloso del crecimiento del comunismo internacional y de los movimientos obreros, y me siento más dolido por la discordia actual entre los partidos hermanos. Espero que nuestro partido hará su mejor esfuerzo para contribuir eficazmente a la restauración de la unidad entre los partidos hermanos en la base del marxismo-leninismo y el internacionalismo proletario, de una manera que se adapte tanto a la razón como al sentimiento. Creo que el gran legado de Ho Chi Minh es su permanente convocatoria a la unidad de las fuerzas revolucionarias. Atilio Borón. Su permanente capacidad de decir, bueno, si tenemos un enemigo común, las diferencias que pueden existir entre nosotros en otros terrenos no pueden ser tan importantes como para eclipsar esta tarea fundamental. Y esa enseñanza es importantísima para nosotros, países de la periferia, países del subdesarrollo, países del tercer mundo, en donde no solamente tenemos que luchar contra unas clases dominantes vinculadas al imperio, serviles al imperio, sino también con los propios actores imperialistas, sobre todo con Estados Unidos. Ante ello, en verdad, yo creo que la gran lección para el socialismo del siglo XXI es resaltar la importancia de la unidad de las fuerzas populares, de las fuerzas antiimperialistas, de las fuerzas de izquierda. Para mí, esa es la gran lección que nos deja Ho Chi Minh, una lección que no solamente está en sus escritos, sino sobre todo en su obra, en donde él tuvo esa enorme capacidad de armar este frente de lucha anticolonialista, antiimperialista. Al respecto de los asuntos personales, toda mi vida he servido a mi patria, a la revolución y al pueblo con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. Si ahora debo partir de este mundo, no tengo nada de qué lamentarme, salvo de no ser capaz de servir más y mejor. Cuando me haya ido, debe evitarse un funeral oneroso, para no desperdiciar el tiempo y el dinero del pueblo. Yo creo que el ejemplo principal de Ho Chi Minh es esta cercanía con las personas y este total desinterés por los símbolos del poder. Él ahora tiene un mausoleo en el centro de Vietnam que lo visitan miles, millones de personas todo el tiempo, que esto contravino directamente sus deseos expresados por escrito de ser enterrado en el campo y sin ninguna manifestación popular. Acuérdense que él murió en 1969 en el apogeo de la guerra contra Estados Unidos y sin saber todavía cuál sería el destino de esta guerra, de manera que cualquier aspiración de su parte de ser convertido, de hacerse una pirámide o de tener un mausoleo como el que tiene ahora, estaba totalmente en contra de su manera de ser. Finalmente, a todo el pueblo, a todo el partido, a todo el ejército, a mis sobrinos y sobrinas, a los jóvenes y a los niños, les dejo mi amor ilimitado. También les comunico mis saludos cordiales a nuestros camaradas y amigos, y a la juventud y a la niñez de todo el mundo. Mi mayor deseo es que nuestro partido y nuestro pueblo, uniendo estrechamente sus esfuerzos, construyan un Vietnam pacífico, reunificado, independiente, democrático y próspero, y que hagan una contribución valiosa a la revolución del mundo. Hanoi, 10 de mayo de 1969. Tenía la figura pequeña y la barbita blanca, el camarada Ho Chi Minh, querido tío Ho Chi Minh, inolvidable Ho Chi Minh.
indoblegable Ho Chi Minh, inolvidable Ho Chi Minh, indoblegable Ho Chi Minh. Mas el pueblo que lo vio morir, hoy más que nunca sentirá ganas enormes de luchar para lograr lo que él soñó. Era un soñador Ho Chi Minh, era un poeta el Ho, era incansable Ho Chi Minh, era un valiente el Ho. ¿Quién se acostumbró a cantar a las luchas del Vietnam? Hoy siente ganas de llorar porque murió Ho Chi Minh, inolvidable Ho Chi Minh, indoblegable Ho Chi Minh, inolvidable Ho Chi Minh, indoblegable Ho Chi Minh. Mas el pueblo que lo vio morir, hoy más que nunca sentirá ganas enormes de luchar para lograr lo que él soñó. Era un soñador Ho Chi Minh, era un valiente el Ho, era un valiente Ho Chi Minh, era un poeta el Ho. Inolvidable Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, poeta y soñador. Inolvidable Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, guerrillero y soñador. Inolvidable Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, poeta y soñador. Inolvidable Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, el hombre que sembró de esperanzas el vientre del Vietnam. Inolvidable Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, poeta y soñador. Ho Chi Minh, la la la, la la la. Ho Chi Minh, pensamiento y acción. Los imperdibles de la Radio del Sur.